con sus investigaciones que han hecho. Seguimos con el grupo 9 en la materia de lengua castellana y literatura, que nos van a sorprender porque nada más por el título parece más tecnológico que lingüístico. Aquí, para que vayamos viendo que al final unimos todas las cosas. El título del trabajo es Las inteligencias artificiales navegando por el futuro tecnológico y lingüístico. Los alumnos son Ana Belén Moreno Ruiz, Marina Sánchez García y Melanie Chilapou. El trabajo ha sido supervisado por la profesora de proyecto y coordinadora Dolores Carrillo Alcázar. Buenos días a los miembros del jurado y al público asistente. Nosotras somos Ana Belén Martínez Melanie y somos estudiantes de segundo de bachillerato del grupo de desarrollo de la modalidad de ciencias sociales. El proyecto en el que hemos estado trabajando a lo largo del año es sobre las inteligencias artificiales en relación con la asignatura de lengua y literatura y hemos contado con la ayuda de nuestra tutora Dolores Carrillo. Este se titula Las inteligencias artificiales navegando por el futuro tecnológico y lingüístico. Aquí tenemos el índice con los contenidos que vamos a trabajar. Las inteligencias artificiales están transformando nuestras vidas de manera significativa. Actualmente, la IA nos permite agilizar muchas tareas cotidianas. Además, uno de los grandes objetivos que tenemos con el desarrollo de la IA es garantizar una educación de calidad. Esto se relaciona con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Como objetivos de este proyecto tenemos, primero, entender los pros y contras de la IA hoy en día. Segundo, ver la influencia de la IA en el ámbito lingüístico, social y escolar mediante los ODS. Tercero, crear y difundir un vídeo educativo. Cuarto, confeccionar una encuesta y una entrevista. Y por último, plantear cuestiones prácticas sobre la lengua escrita y oral a diferentes inteligencias artificiales. El procedimiento de investigación de nuestro trabajo se basa en la triangulación, que trata de combinar distintos métodos de investigación en un mismo proyecto. En nuestro trabajo hemos realizado un estudio sobre los distintos tipos de inteligencia artificial y hemos estudiado su repercusión y aplicación en la lengua española. Nos hemos centrado en los más usados, en los cuales profundizaremos en la fase experimental. Lo primero que hicimos fue un marco teórico que incluye antecedentes, historia y tipos de IA y su definición. Terminamos el marco teórico con el estado de la cuestión. Seguimos con la fase experimental, con la cual pudimos saber más sobre la idea general tanto de alumnos como de profesores sobre la IA con la encuesta que le hicimos, además de una entrevista a Almo y de interacción lingüística que veremos más tarde. Tras esto pudimos tener unas consideraciones finales con inconvenientes, ventajas y conclusiones, y por último nos queda mencionar los productos finales, los cuales son una entrevista, una encuesta, un videoreportaje y una maqueta que hemos mostrado al jurado, además de esta presentación digital en la que se recogen todas nuestras investigaciones. Mostramos un cronograma del proceso de nuestro trabajo, donde se puede ver que empezamos en noviembre del curso pasado y el 28 de junio entregamos nuestros productos finales. El resultado de todo ello lo presentamos hoy aquí. Aquí mostramos el marco teórico que vamos a desarrollar a continuación y comenzamos por tanto con la definición de inteligencia artificial. ¿Qué es una inteligencia artificial? Es una disciplina científica que crea programas informáticos que ejecutan operaciones comparables con los de la mente humana, como el razonamiento lógico o el aprendizaje. Ahora ya podemos pasar a hablar un poco sobre el origen de la inteligencia artificial. Y hablamos del origen de la IA a partir de la ficción literaria en lugar de la realidad científica, por lo que nos remontamos a la mitología de la antigua Grecia, con el dios Hefesto y sus súbditos, que eran trípodes, que eran seres animados creados a partir de materia inanimada. Continuando con este eje, tenemos en la Edad Media la leyenda del Golem, que era un ser animado creado a partir también de materia inanimada. Y por último, en el romanticismo, tenemos la leyenda de Frankenstein, que resultaba ser lo mismo. Ahora ya pasamos a la historia de la inteligencia artificial en la realidad científica. Vemos cómo desde 1941 hasta 1966 hay un gran avance en la tecnología y en las inteligencias artificiales. Y es a partir de este último año como vemos que las inteligencias artificiales van desarrollándose y superándose cada vez más a sí mismas, como podemos mostrar en todas estas noticias y reportajes que hemos seleccionado. Hay muchos tipos de inteligencias artificiales y cada una especializada en un ámbito diferente, por lo que tenemos inteligencias artificiales generadoras de imágenes, presentaciones, texto y lengua oral, que más adelante explicaremos en profundidad.
El estado de la cuestión en la sociedad actual abarca una serie de desafíos y transformaciones profundas en varias dimensiones, como lo es la enseñanza y el aprendizaje, la atención médica, el medio ambiente y la economía. En el estado de la cuestión en el lenguaje, vemos como en este momento el 90% de los recursos de la IA están en inglés, mientras que en el español apenas llega al menos del 5%. Por eso el Gobierno de España tiene un plan para cambiar esto. La idea es que para finales de 2024 al menos un 20% de los recursos de la IA estén en español y en sus lenguas cooficiales. Los principales ejes de actuación son la traducción y la comunicación, la creación de contenidos orales y escritos y el análisis gramatical. Aquí tenemos un breve vídeo. La clave está en seguir desarrollando y mejorando estas tecnologías. La IA tiene el potencial de cambiar cómo interactuamos y comunicamos. Muchos de aquí ya sabemos que el ChatGPT es una aplicación de inteligencia artificial muy avanzada y que es una herramienta clave. Esto fue desarrollada en 2022 por la empresa OpenAI y a su creador y fundador lo podemos ver aquí en pantalla. Pero, ¿de dónde viene el nombre de ChatGPT? Esto surge de la combinación de dos términos, chat, que en inglés significa conversar, y su sigla GPT, que es un acrónimo en inglés que hace referencia a un tipo de modelo de lenguaje que se especializa en el diálogo llamado Generative Pre-trained Transformer. La versión anterior era la GPT-3.5, pero actualmente cuenta con más de 175 millones de parámetros y es la versión GPT-4. Ahora vamos a ver las aplicaciones del ChatGPT. El ChatGPT tiene muchísimas aplicaciones prácticas en la lengua escrita, como ayudar con definiciones, realizar resúmenes, potenciar la creatividad escrita, mejorar la comunicación en diversos formatos e idear cosas nuevas. Como verán, esta herramienta puede ser de gran ayuda en varias áreas clave. Pasamos a ver la fase experimental, que se compone de estos puntos, y nosotros tuvimos la suerte de poder asistir a una charla con Almo, llamado Andrés Leonardo Martínez Ortiz, y él fue la inspiración para crear los grupos de desarrollo que todos conocemos en este instituto. La entrevista completa la veremos más tarde en el anexo, pero aquí tenemos unas preguntas que nos han parecido interesantes. En cuanto a la dependencia de la IA, Almo nos responde que una IA es capaz de transcribir nuestra voz a texto, pero que aún estamos agotados. También le preguntamos si la IA en un futuro será capaz de sentir y nos respondió que se está trabajando en controlar robots, además de nubes de drones que trabajan colectivamente y que son mucho más potentes. Por último, Almo nos asegura que la IA ya ha superado al ser humano en función de qué IA y de qué ser humano, por supuesto. Y aquí podemos ver un momento de la entrevista. Pasamos al desarrollo de los tipos de inteligencia artificiales y comenzamos con las inteligencias artificiales generadoras de texto, las cuales han tenido un gran impacto en los últimos años, por lo que conocemos muchas y muy famosas actualmente, como por ejemplo Canva, Adobe Firefly, Microsoft Designer o Integromat. Y utilizamos algunas de ellas para generar nuestra parte práctica de este proyecto, como por ejemplo con Microsoft Designer, que le pedimos a esta inteligencia artificial que nos generara una imagen a partir de un texto descriptivo en el que le pedíamos un hombre montado a caballo en mitad de un prado de flores, y nos generó esta imagen de aquí. También utilizamos Ideogram y esta vez le pedimos a esta inteligencia artificial que nos generara una imagen a partir de un poema de Francisco de Quevedo, Soneto a una nariz, y nos generó esta imagen tan interesante. Pero si nos fijamos en los componentes de esta, vemos cómo la IA comete algunos errores de interpretación en los versos de Francisco de Quevedo. Como por ejemplo, al introducir el verso érase un pez espada mal barbado, vemos cómo la IA no lo interpreta con una espada atravesando una nariz. Aquí podemos ver cómo según la Real Academia Española, peje es un sinónimo de pez, por lo que es un gran ejemplo de malinterpretación en los versos de Francisco de Quevedo. También tenemos las generadoras de presentaciones, que creamos un ejemplo con Canva de Gonzalo Berceo. Y como hablamos anteriormente, las generadoras de texto, que tenemos ChatGPT, de la cual hemos hablado anteriormente y es muy famosa actualmente. Otros tipos de IA son Lala.ai, que elimina las instrumentales de las canciones, Deep Nostalgia, que convierte en vídeo una fotografía del pasado, y Fake You, que transcribe un texto a la voz de un famoso. Aquí podemos ver una simulación que hicimos a partir de una foto de Miguel de Cervantes, que gracias a la IA de Deep Nostalgia conseguimos animar.
Además de esta simulación, hemos hecho otras 2 más con la IA de BitNote y de FakeYou para conseguir animar y darle voz a esta fotografía del personaje público Mariano Rajoy, el político español. Todos los estudiantes de la Alcántara, como bien sabéis, el ChatGPT es una herramienta muy útil para los españoles, la cual nos brinda una gran cantidad de facilidades. También hemos hecho esto mismo, pero con alguien más actual, como es Ibai Llano, un streamer, presentador y youtuber español. ¿Qué tal estáis todos? Espero que os esté gustando este trabajo sobre las inteligencias artificiales. Ahora mi compañera Ana Belén va a pasar a explicar la comunicación oral. Le pedimos al asistente de voz que conocemos los cuales son Bixby, Google, Alexa y Siri, que nos respondieran algunas cuestiones tanto de doble sentido como gramaticales. Aquí los resultados que obtuvimos, en este caso, de las cuestiones de doble sentido. Como podemos ver, en la mayoría de cuestiones las asistentes de voz no saben respondernos correctamente o no lo interpretan de manera correcta. Como por ejemplo, al introducir una adivinanza, vemos cómo únicamente Google no sabe responder correctamente a esta pregunta. Como dijimos anteriormente, también hicimos algunas cuestiones de gramática. Y aquí mostramos los resultados. Vemos una ligera mejoría en cuanto a las cuestiones de doble sentido, pero igualmente vemos cómo siguen cometiendo muchos errores a la hora de interpretarlas. Como por ejemplo, al introducir una función sintáctica, ninguna de las asistentes de voz supo respondernos correctamente. Las mismas cuestiones, tanto de doble sentido como de gramática, se las propusimos a ChatGPT. Y ahora sí que vemos una gran diferencia entre las asistentes y el chat, debido a que ChatGPT no supo responder correctamente a todas las cuestiones que le propusimos. Como por ejemplo en la frase esta, la adivinanza, el chiste, la frase irónica o las palabras por siempre, en las que vemos como en todas las cuestiones no las supo desarrollar con gran facilidad. A la hora de completar la oración más vale prevenir que curar, vemos también cómo el chat la supo responder correctamente, al igual que al identificar un tipo de oración subordinada, morfología, neologismo e identificar una función sintáctica. Hemos trabajado también con la IA de Suno, creando nosotras mismas un texto escrito que a partir de este la IA nos hizo una canción con un ritmo muy pegadizo y llamativo. Muy buenas a todos, estudiantes de la Alcántara. El ChatGPT es genial, herramienta tan vital para todos. Además de esto, aquí en esta tabla, en este mapa conceptual, podemos ver la IA que hemos usado en este trabajo tanto para la lengua oral como para la lengua escrita. Hicimos un cuestionario sobre el conocimiento de las inteligencias artificiales adaptadas a personas de distintas edades, y aquí les mostramos algunos de los resultados. El 92% sabe lo que es una inteligencia artificial y una mayoría de ellas la usa. El ChatGPT más conocido, la inteligencia artificial más conocida es el ChatGPT, y todavía hay dudas de si se puede desempeñar un papel importante en la enseñanza de la lengua y la literatura. El beneficio señalado es el ahorro de tiempo y el inconveniente la dependencia de la tecnología. Más de la mitad creen que tendrá impacto en la escritura y si la usamos habría tanto pros como contras. Y por último, en la pregunta ¿qué crees que pasará en un futuro con las inteligencias artificiales? La respuesta destacada es que se usarán con normalidad en clase para buscar información y corregir ejercicios. Ahora pasamos con las consideraciones finales, que se componen de ventajas, inconvenientes y conclusiones. Y en cuanto a las ventajas, podemos destacar que habrá un análisis de datos más avanzado y que reducirá el error humano, el uso de la IA. A pesar de esto, la IA también puede traer inconvenientes como pueden ser reducir tu propia creatividad y depender de la tecnología. Las conclusiones finales obtenidas son: el ChatGPT es la inteligencia artificial con mejores respuestas. Tras la parte teórica y práctica entendemos las ventajas y los inconvenientes. Los resultados de la encuesta son más positivos que negativos. La inteligencia artificial nos permite generar una educación personalizada. Hay nuevas dinámicas de interacción entre humano y tecnología y sobre todo hay eficiencia en el tiempo. Aquí tenemos el video reportaje que hemos creado que el jurado tendrá a disposición. Y ya para finalizar queremos dar los agradecimientos sobre todo a nuestra tutora Dolores Carrillo por habernos apoyado en todo el proceso
y también a nuestros familiares y amigos. Aquí tenemos la bibliografía junto a la bibliografía y aquí tenemos el anexo con las preguntas del cuestionario que las señaladas son las que hemos generado con la inteligencia artificial COVID y la entrevista. Muchas gracias por su atención y esperemos que se haya gustado.